Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Y esta vez, soy docente sin haberlo deseado. Es así. Zoroastronic Podcast. Bueno, ante todo agradezco a mi hija y a sus amigos porque son los que me impulsaron a empezar esta serie de podcast. Mi hija me decía, tenés muchas cosas para decir y de qué hablar, papá, así que te podrías poner en campaña. Así que bueno, lo estoy haciendo y realmente lo estoy disfrutando. Me gusta hacer esto. Le agradezco a mi hija en este motivo átoco por haber sido parte de la intro. Pobrecita, la hice actuar en la intro, así que bueno, va a quedar inmortalizada en la intro de estos podcasts. Y bueno, el título es muy sugerente. Soy docente sin haberlo deseado. A ver, Nunca se me había ocurrido ser docente, nunca se me había ocurrido hacer una carrera docente. Mi primer título fue de técnico en electrónica, con una especialidad en telecomunicaciones, algo que a mí me apasiona mucho, pero mucho. Y que bueno, yo trabajaba de eso, ¿no? Pero no tenía un trabajo seguro. Entonces iba de empresa en empresa. Es más, trabajé también en la construcción. En un momento fui con todo mi currículum y me dijeron, che pibe, no hay ni siquiera de electricista, hay de tareas generales. Tareas generales que es en la fábrica, limpiar piso, listo, vamos a limpiar piso. Pero llegó un momento en que tuve la oportunidad, se dieron las cosas, se alinearon los planetas, como suelen decir, y pude empezar y arrancar con un par de horitas en la escuela técnica, donde en algún momento hice el ciclo básico. Después, egresé de otra escuela técnica porque en la escuela técnica donde arranqué el ciclo básico no tenía la especialidad que a mí me gustaba, que era electrónica justamente. Pero siempre siento esa escuela donde hice el ciclo básico y donde ahora doy clases, siento como que es mi escuela. Es mía, solo mía, no, mentira. Y bueno, daba entre una de esas, en realidad un amigo antes hacíamos ruedas en Banda Ciudadana, en un tipo de radio, ¿no? Nos comunicábamos todas las noches y un día vino a mi casa tomando unos mates y me dice, che, loco, ¿y nunca se te dio por dar clases? Digo, la verdad que no, le digo, no sé. Dice, tu título, el viejo título de técnico, dice, yo estuve averiguando porque él daba clase, un abogado daba clase de leyes ahí en esa escuela, y me dice, tu título da para matemáticas y física y para profesor de taller, dice, así que podrías anotarte. En ese tiempo no era tan necesario el tema de tener un profesorado o tener materias relacionadas con la didáctica cumplidas ni nada por el estilo. Entonces, bueno, yo dije, bueno, listo, vamos a ver de qué se trata. Así que fui, me presenté mi currículum. No había junta de clasificación docente en esa época, era según lo que necesitaba la escuela. Año 1992 cuando arranco. Y en un momento, me encuentro, hago una entrevista con quien era la regente de estudios técnicos en ese momento, la señora Guillor, que había sido mi profesora también en su momento de lengua, una señora maravillosa, y bueno, esos profesores que uno siempre se acuerda, bueno, la señora Estela Guillor. Y me hizo, Raúl, qué sé yo, le digo, mire Estela, le digo, yo a mí me gustaría de maestro de taller, algo simple, algo que yo pueda manejar. Me dice, bueno, listo, yo te tomo nota y en algún momento te llamo. Bueno, listo.
No había teléfono en esa época, así que yo me tenía que dar la vuelta, ¿no? El celular no era tan común. Así que me doy una vuelta la otra semana y me dice, te estábamos esperando, dice, porque justo, bueno, listo, digo, yo voy a dar clase, no sé, aunque sea de carpintería, no importa. Y me dice, salieron unas horas de sistemas de televisión. Y yo justamente trabajé reparando televisores de chico, de los 12, 13 años en los talleres, y tenía conocimiento cabal de eso, blanco y negro en esa época, ¿no? Y después del advenimiento del color, del televisor a colores. Y digo, bueno, listo, lo voy a dar. Entonces, que fue la primera materia con la que arranqué, y después, a la semana, me dice, ahí salió otra materia más, aparte de sistema de televisión. Me dice, bueno, ¿cuál es? Sistema de comunicaciones. Listo, digo, a mi juego me llamaron, es mía, es toda mía. Así que bueno, resulta que por cuestiones de papeles, de que entraron los papeles, qué sé yo, arranqué al revés. En lugar de arrancar mi primera clase en sistemas de televisión, arranqué mi primera clase en sistemas de comunicaciones. Fíjense lo paradójico, o sea, yo quería empezar con los más chiquitos, entonces ciclo básico, primero, segundo, tercer año, porque no me animaba más, esa es la verdad, porque no sabía cómo era el tema. Una cosa es ser alumno, otra cosa es estar parado allá enfrente y tratando de impartir un conocimiento y tratar de no quedar en ridículo en el intento, ¿no? Y bueno, y paradójicamente no, en lugar de arrancar de lo más bajo, arranqué de más arriba. El último año, los que ya egresaban, arranqué con esos. Bueno, es un desafío, así que me pareció interesante. Digo, bueno, listo, a ver, antes no había planificaciones como ahora. Antes venía del CONET, venía un programa que había que cumplir, y bueno, me fijé en el programa, primer tema, teoría de la información. Buenísimo, digo, bueno, vamos a ver. Arranqué, me puse a prepararla. Siempre tuve un pizarrón, porque siempre me gustó tener pizarrón. Yo escribo en el pizarrón y lo tengo escrito ahí. Vengo y veo mis proyectos, veo mis problemas, veo todo ahí, para después intentar de ver si uno le puede dar una vuelta de tuerca para tratar de solucionarlo, de verlo mucho mejor, qué sé yo. Así que bueno, practiqué mucho, estuve practicando mucho una clase de teoría de la información. Es un tanto, ¿cómo les puedo decir? Es muy teórica. Es más, me basé en viejas revistas que yo tenía de electrónica, las revistas telegráficas electrónicas, unas revistas muy viejas, donde hablaba sobre la teoría de la información. Y era un artículo de un ingeniero donde hablaba de la teoría de la información para aquellos que más o menos vieron en algún momento. ¿Se acuerdan cuando vieron en lengua la teoría esa de el sujeto que habla y quiere comunicarse, el sujeto que escucha y lo que tiene en el medio, que es el ruido, que es el canal? Bueno, eso parte de la teoría de la información. Ese es el primer peldaño de la teoría de la información. Arranqué por ahí, pero después me fui al diablo. Después me fui, fue, les puedo asegurar, una clase magistral. Una clase magistral. Y ustedes dirán, ¡qué espectacular! Dio una clase magistral. Bueno, si ustedes buscan qué significa clase magistral, se van a dar cuenta que fue una basofia, una cosa inútil, una cosa que no le sirvió. No le sirvió a los alumnos, no le sirvió a nadie, porque la clase magistral, ¿saben cuál es? Es la que el tipo se posiciona adelante, tiene el poder y el tipo habla todo el tiempo, el docente, ¿no? Y expone. Es unilateral, va desde el docente al alumno. No hay un feedback, no hay un retorno, no hay una vuelta. Lo ensayé tanto que no le di posibilidad a nadie que me pudiera hacer una pregunta. Y ustedes dicen, pero ¿y entonces para qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que me fueran a preguntar y que no lo pudiese responder. Yo creo que es uno de los miedos que tiene el docente que recién empieza, el miedo a no saber contestar una pregunta.
Y por otro lado también esta cuestión de prepear, ¿no? De prepear en la clase, así, bueno, yo soy el que tengo el conocimiento, yo tengo el poder. Bueno, para alguien que leyó Vigilar y Castigar de Michel Foucault, sabe más o menos de qué estoy hablando. El poder lo tiene el docente, el tipo que está parado ahí, como si fuera un dios, tirando conocimientos, iluminando alumno, sin luz, lumen. O sea, el docente viene y los ilumina. Qué pedante, ¿no? Y todavía se les sigue llamando alumnos. Es una forma, yo creo, sí. Lo que pasa es que si uno se pone a buscar exactamente las etimologías de la palabra, uno termina tratando de no usar ninguna. Pero alumno es una forma muy peyorativa de llamar al que está del otro lado tratando de entender. Es el que no está iluminado y es al que yo, que tengo el poder, lo voy a iluminar. No es muy simpática la cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, es así como se plantea, es así como yo planteé esa clase. Por supuesto que esa clase no sirvió para nada. No sé, apenas tocó el timbre y apenas terminó la hora y tocó el timbre de salida, desarrollé perfectamente todos los conceptos y los terminé sin que se me quedara nada fuera del tintero. Quedó todo ahí, no quedó nada, en realidad no quedó nada. En realidad fue todo basofia, fue toda una cosa que no sirvió para nada. Y con eso tomé envión y me animé. Y entonces dije, bueno chicos, vamos a arrancar de nuevo. Entonces bueno, todos muy contentos. Y bueno, y ahí es donde realmente arranqué. Pero primero tenía que tomar confianza, tenía que tomar ese envión para poder llegar hasta el alumno, hasta el que trata de aprender, ¿no? Y bueno, una de las cosas que por ahí a veces también se plantea el docente, y que yo lo vi, yo como en el momento que estaba del otro lado lo vi, nunca hay que decir: hola chicos, esta es mi primera clase, así que ténganme paciencia. Listo, chao. Uno puso se sacó, fíjense, perdón por la analogía, se sacó la ropa interior y la dejó arriba del escritorio y se mostró así como estaba. Nunca se me ocurrió siquiera cuando arranqué decir: hola chicos, esta es mi primera clase, porque evidentemente era lo que hoy se llama sincericidio. Así que bueno, mi primera clase, magistral, terrible, espectacular, nadie entendió nada. Después tuve que hacer varias clases más para que se pudiera entender. Recuerdo que tenía 2 trajes. En ese momento yo vivía trabajando en las obras y demás, así que no tenía ropa como la gente. Tenía, como la gente, digo, presentable, ¿no? Tenía una remera rota. Bueno, nunca me interesó el tema de la indumentaria. Y bueno, hoy estoy casado, mi señora me pega unos coscorrones de vez en cuando y bueno, tengo que ponerme en situación. Yo soy bastante... le doy muy poca bolilla a lo que es la indumentaria, ¿no? Tenía 2 trajes que me había regalado mi madre en su momento, pero trajes, no es ambo, hay una diferencia. El traje tiene otro corte distinto y lleva chaleco. Y tenía una camisa blanca y un par de zapatos mocasines, nada más. Entonces siempre iba con eso. Iba caminando acá a la escuela, son casi 4 kilómetros. Iba y volvía, ¿no? Caminando. Y mis zapatos mocasines en un momento se rompieron de tanto caminar, se les gastaba la suela. Y yo le ponía cartones abajo, así que trataba de no sentarme cruzando las piernas ni nada por el estilo para que no se vieran, ¿no? El problema era cuando llovía, se me metía todo el agua a los pies, me mojaba las medias, pero bueno. Pero fíjense qué interesante esto, ¿no? Como me veían del otro lado siempre de traje, tenía un traje celeste y un traje marrón. Como siempre me veían de traje, pensaban que yo era ingeniero. Entonces me decían ingeniero de acá, ingeniero. Yo nunca dije que era ingeniero.
pero debo confesar, tampoco les dije que no lo era. Eso también me daba un poco de seguridad. Y después volví con el tiempo a mis pantalones vaquero y mi camisa de grafa color caqui, que es lo que suelo usar y que mi señora aborrece totalmente. Pero bueno, odio el guardapolvo azul, ¿no? En las escuelas técnicas se usa mucho el guardapolvo azul o la camisa grafa por cuestiones de seguridad, ¿no? Así que bueno, ahí es donde digo, bueno, empecé a transcurrir en la escuela, a tomar más horas, a relacionarme un poco mejor con los chicos y demás, a tomar coraje, a tomar confianza. No es coraje, es tomar confianza, y eso a uno le da mayor seguridad en cuanto a las cosas que dice. Y también está la otra cuestión, y que el docente yo creo que tiene que saber decir en un momento. A mí me tomó años, pero uno tiene que aprender a decir en un momento: no sé, lo vamos a buscar, lo vamos a aprender y lo vamos a compartir para que todo el mundo lo entienda. Hay que aprender a decir no sé. El docente no tiene la verdad, la verité absoluta, no tiene nada de eso. El docente simplemente tiene un conocimiento que lo imparte, adquiere más conocimiento para poder impartirlo también, porque yo cuando egresé de la escuela técnica, un montón de cosas no existían, ¿no? La fibra óptica, de casualidad existía el cable coaxial, mejor dicho. La fibra óptica no existía. Cuando teníamos una materia que se llamaba Laboratorio de Computadoras. La materia Laboratorio de Computadoras era en el pizarrón, en la pizarra. Se escribía el diagrama de flujo, código, pseudocódigo, todo. Porque no había computadora, no teníamos computadoras. Y egresamos así, sin computadoras. Y hoy es otra la historia. Entonces uno va aprendiendo y va aprendiendo junto con los chicos también. Eso también es importante, ir aprendiendo junto con ellos. Hoy día yo tengo exalumnos de los que estoy aprendiendo. Leonardo, por ejemplo, un amigo hoy, ingeniero, del cual aprendo un montón. Martín, que somos coequiper en la escuela. De muchos de ellos yo sigo aprendiendo cosas. Y me voy nutriendo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, tratar de seguir aprendiendo, porque entonces ahí está, creo yo, la calidad en el conocimiento que uno imparte. Si uno tiene un conocimiento que lo está impartiendo de memoria, como hice con mi primera clase magistral, y lo sigo haciendo por siempre, realmente no sirvo. Y más todavía en estas épocas donde todo se puede googlear, todo se puede buscar y saber de qué se trata. Uno no dice, como era el tema de la derivada, como era, listo, ve un videito de 12-13 minutos, uno ya recuerda el concepto de la derivada y ya lo empieza a aplicar, aunque sea con la tabla de derivada. Así que bueno, y yo dije, bueno, vamos a tratar de ponernos serios en esto, dije yo en su momento, ¿no? En esto de la docencia, y voy a tratar de hacer. Y en ese tiempo una amiga me dijo, hay una carrera de gestión educativa en la universidad, ¿qué te parece si lo hacemos? Bueno, listo, hicimos la carrera de gestión educativa, y después me di cuenta que no me servía para nada. ¿Por qué? Porque toda carrera tiene que estar homologada de alguna manera por un ente. Y esto no estaba considerado dentro del estatuto docente. Entonces era toda una carrera al cuente. Así que bueno, listo, vamos por otra cosa. Entonces arranqué con otro amigo, el profesorado de tecnología. Tenía que viajar, ir a rendir a Comodoro, volver. Que no servía el profesorado como profesorado en sí, sino que no tenía una aplicación directa en lo que es la escuela técnica. No es que reafirmaba con eso la posibilidad de poder dar todas las cosas que yo sabía, porque tecnología es algo como muy amplio, ¿no? Como más del ciclo básico, no es algo específico,
tecnología, qué sé yo. Entonces bueno, ahí ya estábamos con un pequeño tema, así que listo, chao, esto tampoco no me sirve. Y después arranqué lo que fue la primera camada, ¿no? El primer grupo que nos inscribimos acá en el profesorado de educación técnica profesional. Y entonces esto prometía que este título sí nos iba a servir para aquellos que estábamos en las escuelas técnicas y que nos iba a posibilitar poder certificarnos que podemos dar esas materias. Era más un cúmulo de materias didácticas, pedagógicas y demás. Interesante, ¿no? Pero era en concurrencia del título de base. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, depende del título con que uno arrancaba, era el profesor de eso. En el caso mío, profesor de electrónica. Y bueno, puedo decir que sí, ese sí me sirvió y hoy tengo el título docente gracias a eso. Pero bueno, hoy están exigiendo de cierta manera que todo aquel que dé clase, sobre todo en una escuela técnica, tiene que tener un título de docente, un título docente. Y sobre todo tiene que coincidir más o menos con lo que uno está dando. Estoy hablando de materias técnicas exclusivamente, ¿no? Estoy hablando de materias técnicas. Así que bueno, era la forma en que podía decir, ahora soy profesor, ¿no? Ahora soy profesor. Y bueno, muchas cosas cambiaron entre lo que era antes y lo que es ahora. Cuando yo arranqué a dar clases las cosas eran de una manera, hoy son de otra totalmente distinta. Han cambiado, no digo que es peor ni es mejor, es otra cosa. Muchos tienen esa reminiscencia de la vieja escuela técnica. Yo creo que muchas de las cosas de la escuela técnica clásica, digamos, vieja, por así decirlo, son rescatables, pero en las nuevas metodologías de enseñanza también. Hay que saber cómo manejarlo, cómo entrelazarlo para que realmente sirva, para que realmente del otro lado se obtenga un resultado. A los licenciados en ciencia de la educación les molesta mucho la palabra resultado, les molesta mucho hablar del sujeto que aprende del otro lado, del alumno, como un producto, y hasta parece algo peyorativo. Pero convengamos que en una escuela técnica nosotros tenemos que sacar técnicos y tienen que saber hacer el know-how, que dicen, el saber hacer las cosas, tienen que saberlas hacer. Y si no hay una estructura, va a ser muy difícil poder decir, che, este es un técnico electrónico, no es un técnico en artes visuales, no es un técnico mecánico, es un técnico electrónico. Entonces tiene que haber una estructura, hay que respetar una estructura. Y entonces hoy por hoy, bueno, en la vieja escuela técnica, yo cuando fui a la escuela técnica entraba el preceptor entraba, se ponía en la puerta y nos teníamos que parar todos al costado del banco para saludar al preceptor. Ojo, más vale que se paren todos. Entonces el preceptor dice, bueno, sentados, listo, nos sentamos todos. Escuela técnica, pública. Y después, bueno, otro tanto cuando llegaba el docente, ¿no? El profesor o la profesora. Entonces algunos van a decir, eso es realmente respeto. No sé, porque yo tenía muchos amigos que también se paraban, compañeros, mejor dicho, de aula, que se paraban junto conmigo y no eran nada respetuosos, les puedo asegurar, y saludaban como un señorito inglés, pero realmente eran, más vale perderlos que encontrarlos. Entonces yo creo que el respeto pasa por otro lado, ¿no? No estoy tan de acuerdo con la rigidez. Yo creo que la rigidez excesiva, sobre todo, establece límites demasiado sólidos que impiden
desparramar un cacho esa cuestión que de algún momento libera lo que es la creatividad en una persona, sobre todo en el alumno. En la escuela donde yo estoy ahora, hoy, en la escuela técnica de acá, uno entra, a veces dice, esto es un caos, no puede ser, alumnos por todos lados, y si es, ¿pero qué es la hora del recreo? No, es hora de clases. Pero ¿saben qué? Hay creatividad, porque vemos un grupo de chicos sentados en un banco debajo de un árbol jugando una partida de ajedrez, otros que agarraron un banco que andaba por ahí tratando de desarrollar tareas para la próxima hora donde tienen que presentar un trabajo, chicos que vienen fuera de hora, alumnos que vienen fuera de hora, y dicen, che, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen en el taller si hoy no tienen clase a la mañana? Sí, pero venimos a adelantar. En una estructura rígida eso no se puede hacer. Está bien, después entremos a ver el tema de los seguros, que eso encarajina un poco la cosa. Y también es una de las cosas que también complican la creatividad, la sujetan a un momento determinado, la sujetan a esto de decir, che, de tal hora a tal hora podés pensar, pero de acá para acá no, de acá para acá tenés que pensar de otra manera, y así, no, la mente humana no se le puede poner diques, no se le puede poner fronteras, porque ahí es donde yo al chico le estoy diciendo, avanza, pero hasta acá, y en un momento determinado, después no avance más, ojo, no te vayas fuera de acá porque es mala palabra, vas a terminar como las brujas de Salem, y no es tan así la cosa, y no es tan así. Así que yo sé que no todas las escuelas son como la escuela donde voy. En algún momento, haciendo el profesorado, fui a hacer observación a otra escuela técnica, y realmente impresionante. No sé si es que lo prepararon porque sabían que yo iba a hacer una observación, pero yo entré a esa escuela y yo digo, no hay clases, no hay nadie. Entonces pasaba y estaban todos los docentes en la pizarra, todos los alumnos de aquel lado, es típica clase expositiva, y así, en todas las aulas. Y uno dice, qué espectacular, una joyita, un ejemplo. No me gusta, a mí sinceramente no me gusta. Tampoco me gusta el caos, ¿no? Convengamos. Pero yo creo que hay que darle rienda suelta a la mente, para que la mente pueda pensar, para que ese chico pueda pensar y pueda venir y decir, profe, estuve pensando tal y cual cosa, y que el profe no le diga, mira, deja eso, dedícate a lo que hay que hacer ahora, porque en esta clase vamos. Pará, loco, pará. La otra vez en una clase, un alumno me dice, profe, le gusta tocar la guitarra y demás, y me dice, y nada que ver, porque estaba conmigo en una materia que es principio de comunicaciones, y me dice, sí, profe, qué sé yo, quiero armar, pero no sé si me animo o no, un pedal para la guitarra, un guagua, ahora le llaman de otra manera, no me acuerdo cómo le llaman, y yo le digo, ¿tenés algún circuito? Y vi algunos. Bueno, le digo, hace una cosa, cuando puedas, tráeme los circuitos, los vemos juntos, te digo, che, esto se puede hacer, esto no, y yo te voy guiando. Por ahí no vamos a dedicarle tiempo en la materia, pero sí, por ahí me traes lo que estás haciendo, yo te digo cómo vas, eso yo creo que fortifica, primero que todo, la relación del docente con el alumno, y después hacer que el chico haga lo que le gusta hacer. Yo soy consciente, amo las comunicaciones, para mí las comunicaciones, alguno que habrá visto otro de mis videos de radioaficionado, tengo varios tutoriales de antenas y cosas. Amo la radio, lo hice desde chico, de los 12 años, si vieron mi podcast anterior, ahí más o menos lo explico. Pero yo soy consciente de que yo soy el loco de la radio, los demás no, los demás les gustan otra cosa, les gusta el audio, les gustan las luces, les gusta la robótica, les gusta la automatización, les gusta programar, todo es válido, todo sirve. Pero hay que saber comunicarse, hay que tratar de no ser el ogro, el Grinch del técnico, y le diga, no, pará, todavía no sabe nada de eso, déjalo, porque es para más adelante. No, empezá a armarlo, yo te voy ayudando.
más adelante vas a ir adquiriendo los conocimientos, vas a saber realmente cómo funciona esa cosa. Pero bueno, yo me acuerdo, volviendo un poco atrás, ¿no? Las pruebas sorpresas. De golpe te aparecía alguien, prueba sorpresa. O sea, hoy vos tomás una prueba sorpresa, te crucifican. ¿Está bueno o no está bueno la prueba sorpresa? Depende de quién lo evalúe. Porque yo puedo tomar una prueba sorpresa, puedo llegar y tomar una prueba conceptual, no le puedo pedir al chico que se acuerde la fórmula, los cálculos y todo eso. Entonces, si yo lo evalúo de esa manera, puede servir. No estoy de acuerdo con eso tampoco, pero puede servir. Y nunca hay que olvidarse de que la evaluación, la prueba, es parte, tiene obligatoriamente que ser parte del aprendizaje. No tiene que ser un castigo, no tiene que ser algo aborrecible, tiene que ser parte del aprendizaje. Tiene que ser como la frutita arriba del postre, en donde digo, ya coroné con la frutita arriba del postre este tema. Eso no quiere decir que se cerró completamente y no se vaya a ver más, por supuesto. Pero bueno, me acuerdo, tenía en la escuela técnica el ingeniero fracaso. Para algunos que son de acá de la zona, yo soy de Trelew, y fue a la escuela técnica, y tendrá la edad mía o más, se acordará del ingeniero fracaso, un director de la escuela técnica de acá. Profesor de química, en realidad él era ingeniero agrónomo, y era, bueno, director de acá. Y yo me acuerdo que nos daba con un caño. Ay, Dios. ¿Saben lo que hacía? Entraba el tipo, y yo no lo odio, nadie de nosotros lo odiamos por eso. Nadie de nosotros lo odiamos por eso. Eso no quiere decir que hoy se pueda hacer, ¿no? Entraba el tipo por la puerta, se paraba ahí, ¿no? Todo quietito ahí, parándose al costado del banco, saludábamos, listo, nos sentábamos. Y entonces decía, a ver, no sé, Gómez. Parece. Entonces Gómez se paraba al costado del banco y el ingeniero fracaso decía hidrógeno, y lo único que decía. Entonces Gómez tenía que hablar del hidrógeno hasta que el ingeniero fracaso le dijera que pare. Entonces empezaba, nos teníamos que aprender todos los elementos de la tabla periódica. Era memorística la cosa que tampoco sirve. Era memorística la cosa. Aprender número atómico, peso atómico, valencia, etimología de la palabra, hidrógeno, que genera agua, hidralgirium, argentum, plata, aurum, plumbum. Teníamos que saber la etimología de la palabra también. Y entonces llegó el momento, le decía, bueno, Gómez, correcto, siéntese. Y no es que iba a tener un 10, pero si en algún momento dejaba hablar en ese trayecto que dijo párese y siéntese, Gómez iba a tener que levantar una nota muy baja en la materia de química. Así que bueno, todos sabíamos que no sabíamos con qué nos iba a salir ese día, y bueno, por la duda estudiábamos. Hoy en día, pregúntenme, yo no me acuerdo de los elementos de la tabla, ni dónde están, tengo que ver la tabla. Pero sí me acuerdo qué significa cada cosa, qué es el peso atómico, por qué está ordenado de esa manera la tabla periódica de los elementos, cómo se creó esa tabla, que también es importante saberlo. Desde el punto de vista, no soy químico, pero lo terminé sabiendo. El electrónico, en cierto modo, algo de química tiene que saber, por todos los sustratos que se utilizan en la electrónica también, ¿no? Y bueno, eran otras épocas. Yo me acuerdo que me llevé geografía. ¿Qué geografía me llevé? Entra la profesora de geografía y yo sinceramente estaba distraído charlando con un amigo, con un compañero, y me agarró de punto. Me dice, hábleme sobre el río Nilo. Ay, Dios, no me acordaba nada. Listo, siéntese, se lleva la materia a marzo. Y era verdad. ¿Saben en qué mes estaba? En junio. Y yo en junio sabía que geografía me la llevaba a marzo, no a diciembre, a marzo. Y
así se manejaban las cosas. Y bueno, tampoco le guardo la profesora Fernández, una profesora de apellido Fernández. Tampoco le guardo rencor por eso, eran otras épocas, otros modos. Nosotros íbamos de saco y corbata, saco blazer, pantalón gris. Mi padre era albañil, mi padre trabajaba en las obras y hacía todo lo posible por comprarme un saco blazer que no era barato, el pantalón que tampoco era barato, el pantalón gris, zapatos negros, camisa celeste, corbata oscura negra, no me acuerdo, creo que era. Y bueno, y así tenías que ir, era eso. Si vos llegabas mal, mirá, hace poquito cumplió 75 años la escuela acá, la escuela técnica, y me encontré con la jefa de preceptores, una señora muy grande ya, la Coca. Nos abrazamos y yo le digo en broma, Coca, hoy no traje la corbata, y me dice, usted tiene que ponerse, en broma, ¿no? Le voy a poner, pues, ¿qué nos hacía la Coca? Que era la jefa de preceptor en ese momento. Si nosotros no traíamos la corbata adecuada o no traíamos la corbata, ella había comprado un set, tenía no sé cuántas, no sé, 50 corbatas tenía, no sé, se la habían donado a la escuela, no sé, amarillas. Y nos obligaba a ponernos la corbata amarilla, y andábamos con la corbata amarilla y todo el mundo se nos mataba de risa. ¿Por qué? Porque no íbamos de la forma correcta. Fue una pelea muy grande, yo me acuerdo, y yo ya no estaba más, ya no era más alumno, cuando los chicos intentaron cambiar el uniforme, y lo único que lograron fue cambiar de toda la estructura del uniforme, cambiar el pantalón gris por un vaquero, que tiene que ser un vaquero azul, ningún otro, sin rotura ni nada, y qué sé yo, nada. Y después, bueno, se fue elastizando la cosa, no eran otros tiempos, por supuesto, y lo recuerdo con cariño, ojo, ¿no? Y no es que sea, como es que se le dice a la gente que le gusta sufrir, bueno, no me acuerdo, bueno, ustedes sabrán. Hoy es otra la impronta, es otra la forma de ver las cosas. Yo me acuerdo que también había una rotación que se llama de rotación de taller. Para aquel que no fue a una escuela técnica, los chicos tienen a contraturno taller, y en los talleres ven distintas cosas, que son los que los van formando para el futuro técnico, y que aunque terminan la secundaria nada más, después se van a otra escuela, como pasó con mi hija, les queda ese conocimiento y saben manejar una herramienta y distinguir entre un destornillador y otro, un Phillips de un paleta, una pinza universal de un alicate. Así que bueno, y ahí teníamos una rotación que se llamaba mantenimiento de taller. Y en mantenimiento nosotros íbamos por todas las aulas a cambiar los foquitos, los tubos fluorescentes, nos subíamos las escaleras. Llegábamos una vez tapamos una ventana, por ejemplo, o hicimos de albañil, y hacíamos todas esas cosas, hacíamos agujeros en las paredes. Bueno, hoy eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque los seguros que se contratan son muy rígidos al respecto. Y si pasa algo, bueno, el pobre docente la termina ligando. Entonces, hoy esas cosas ya no se hacen. Yo no entiendo por qué no se hacen, pero nosotros teníamos una gran formación, pues sabíamos por lo menos, aunque después vayas a ser un técnico electromecánico, electrónico, de lo que sea, sabías cómo preparar la mezcla para pegar un ladrillo, y eso también es importante. Y si no, ¿cuántos de ustedes que están viendo por ahí no saben cambiar el cuerito de una canilla? No lo estoy tratando de ignorar y ver un tutorial para ver cómo cambiar el cuerito de una canilla, ¿no? Gracias a internet, que uno puede tener esa posibilidad. Y bueno, hoy es otra generación totalmente distinta. Hoy es la generación de los chicos que ya no vienen uniformados a la escuela. La escuela ha tratado infructuosamente de lograr que usaran una chomba con el logo de la escuela, y bueno,
uno no puede obligarles a que compren cierta vestimenta ni nada por el estilo. Yo me acuerdo que una vez tuve una charla con una madre, ¿no? que yo le decía la importancia de usar la chomba de la escuela. Y entonces, bueno, esta madre me decía que, le digo, porque es una cuestión de seguridad. Y entonces me decía esta madre, ¿pero qué? La chomba es de Kevlar. De una forma, hoy en día, yo creo que uno lidia más con los padres que con los alumnos, ¿no? Y uno tiene que saber sofrenarse, contar hasta 1 por 10 a la n, y bueno, de esa manera tratar de lograr un diálogo. Entonces yo le decía, sí, le digo, es seguro, ¿sabe por qué? Porque si su hijo se pierde, alguien lo va a identificar que es de la escuela. Si su hijo está en algún lado, le pasa algo, se accidenta, o Dios quiera que no sea así, ¿no? Que lo chocan y lo ven y quedó conmocionado y lo ven con la remera, con la chomba de la escuela, con el logo de la escuela, saben por lo menos a dónde llamar, ¿no? Porque si no, no saben qué hacer. Pero bueno, a veces es difícil esto, ¿no? Igual que el tema de las medidas de seguridad con respecto a los botines, a los WorkSeries, los botines de trabajo, mejor dicho. Un botín de trabajo vale mucho menos que una zapatilla de las que usan hoy los chicos, y unas zapatillas de esas son muy peligrosas. Puede saltar una chispa y quemarla toda, porque son mayormente de tela. Si se le cae algo de hierro sobre los pies, que ha pasado, le puede romper los dedos de los pies. En cambio, bueno, los botines de trabajo tienen una puntera que los protege en la punta de los dedos, y después, bueno, es cuero, entonces. Pero bueno, es difícil a veces todas estas cuestiones, también los chicos. Pero bueno, el celular, ay Dios, el celular. Hoy en día estuve hablando con unos conocidos de España, por ejemplo, donde hay escuelas donde directamente no les prohíben el uso del celular. Acá se intentó en un momento, pero bueno, se complicó todo. Entonces, después se dejó a criterio del docente, ¿no? Y yo, en el caso mío, ¿qué hago? Yo no tengo problema que usen celular, para nada. Yo lo único que pido es respeto. ¿El respeto qué es? El respeto es cuando el alumno levanta la mano y quiere hablar. Todos escuchamos al chico, todos sus compañeros, yo también, todos, y no lo interrumpimos. Eso es el respeto. Y también cuando yo doy la clase, tampoco les permito que estén con el celular o haciendo otra cosa. Que estén atentos, 100% conectados. Después, bueno, tienen que hacer la práctica. Entonces me piden, profe, ¿puedo escuchar música? Listo, se ponen los auriculares, enchufan el teléfono y van desarrollando las cosas. Listo, no hay problema. También, de golpe, hoy es distinto en muchas cosas. Hoy de repente te cae un padre a la mitad de la clase porque quiero sacar a mi hijo porque tengo una obligación y ya más tarde no lo puedo buscar. Entonces, la prioridad de que ese chico esté en clases, el tiempo que sea correcto para poder alcanzar el conocimiento, a veces no se logra por estas cuestiones. No estoy diciendo que está bien ni está mal, estoy relatando nada más. Y entonces, ¿qué pasa? Ese chico se va, la última parte no la cachó, porque no la vio, entonces es todo un retroceso, ¿no? Pero para eso le llama por teléfono, le manda un mensajito. Entonces le dicen, profe, ¿puedo atender? Es mi padre. Bueno, listo, mi madre, listo, vaya, atienda. Y bueno, y pasan esas cosas. Y uno tiene hoy que ser un poco elástico con todo esto, ¿no? Antes estaba más que claro que a tal hora se salía de la escuela y listo. Pero hoy estamos en otras épocas, por disponibilidades de aulas, los chicos no tienen exactamente el mismo horario de salida todos los días, tanto hacia la mañana como a la tarde. Hay tardes que no tienen, mañanas que sí, qué sé yo, no sé. Está todo muy, muy complejo con respecto a eso, y bueno, eso complica mucho más la cosa.
Y antes el saber era más enciclopédico, era acordarse las cosas de memoria, como yo les decía, todavía me quedan en la cabeza saberes enciclopédicos que no tienen sentido. No tienen sentido, porque yo lo puedo buscar en internet. Ahora, lo que no puedo buscar en internet es el verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento no son los datos que uno puede obtener y que pueden estar en cualquier lado. Entonces, está bueno que el chico use machete. Uno, si quiere, puede hacer una prueba a carpeta abierta y el chico puede desaprobar igual, aunque la carpeta esté totalmente completa, hermosa, todo con colorcito y demás, porque el conocimiento no son los datos. Los datos son una parte. Si yo no tengo el conocimiento de cómo reunirlos, de cómo usarlos y de cómo lograr el objetivo, hacer que un dispositivo funcione, por ejemplo, o lograr entender cómo es el proceso final de una teoría, entonces no sirve, ¿no? Entonces no sirve. Lógicamente yo en esto estoy enfocando el tema de la escuela técnica porque es lo único que conozco, ¿no? Nunca conocí una escuela que no sea técnica, excepto cuando en algún momento arranqué la secundaria, arranqué en un perito mercantil, que inmediatamente no pasé del primer año porque no era algo que me gustaba, no me gustaba ese tipo de escuela, y me era mucho más afín a la escuela técnica, ¿no? Pero en definitiva, igualmente, como les decía recién, hay muchas diferencias entre todas las escuelas, inclusive entre las mismas escuelas técnicas. Cada una escuela técnica tiene una forma, la otra. Y bueno, son todas desiguales también. Uno puede cortar con la misma tijera y decir, estas son técnicas, estas son no técnicas, listo. Entonces, esta es natural, esta es técnica. Todas las escuelas son distintas. Todas las de naturales, entre todas las de naturales son distintas entre sí. Todas las técnicas, entre todas las técnicas, son distintas entre sí en cuanto al funcionamiento, el manejo, las políticas educativas que se manejan y demás. Hay cierta libertad con respecto a eso y bueno, es interesante saber porque eso y saber potenciarlo, ¿no? Saber usarlo para algo que sea bueno. Porque en definitiva todo eso depende del compromiso que hay, del compromiso que tenga el docente, del compromiso que tenga el cuerpo directivo, del compromiso que tenga el personal no docente también, entre esos porteros, preceptores, lo que sea, y el compromiso del alumno, por supuesto. Todo depende de eso en realidad, y eso, bueno, se logra cuando hay un buen clima, y a veces hay, a veces no hay. Y bueno, ¿y qué es ser un buen docente? Por ejemplo, yo no digo eso, soy un buen docente, guarden la tosca, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es qué es lo que normalmente viene de golpe un docente, ¿no? Y se presenta para una materia, me trae una carpeta así de currículum, curso de esto, curso de aquello, curso de 500.000 cursos hechos en todos lados, en Oxford, en Cambridge, en Amsterdam, en Hamster, no, eso es otra cosa. Bueno, entonces dice, che, esto es un bocho. Yo lo quiero como docente de mi escuela. Perfecto. Stephen Hawking, que era un excelente físico, Albert Einstein, un excelente físico, pero todos concuerdan de que fueron los peores docentes que hubieron, porque lo único que le interesaba a ellos, esto no es una crítica, esto es la realidad, es cumplir. Ellos tenían que cumplir una cierta cantidad de horas dando clase para que las otras horas las pudieran cumplir haciendo investigación. A eso le interesaba la investigación, no la docencia. Entonces no eran pésimos docentes, tenían con un currículum así enorme, horrible. Entonces voy a usar una palabra de un compañero de trabajo que ya se jubiló: tráfico de papelitos. Tráfico de papelitos. ¿Qué es esto? ¿Qué es el tráfico de papelitos? El tráfico de papelitos es cuando yo empiezo a hacer curso de todo, ¿no? Y eso no quiere decir que yo sepa acerca de eso. Hice un curso. Después, qué sé yo, hice un cursito. Muchos cursos son pagos, ¿no? Entonces,
voy a hacer una referencia a alguien. Pedro Bonifacio Palacios. Búsquenlo. Lo van a encontrar como Almafuerte, un poeta. También se dice de él, como decía Tita Merelo, se dice de mí, se dice de él que era docente, que era maestro. Y es mentira. Pedro Bonifacio Palacio, cuyo seudónimo era Almafuerte, no tenía título docente. Sin embargo, se lo considera, en su momento, se los consideró como uno de los 5 sabios más grandes de La Plata, de la ciudad de La Plata, donde en ese momento era la cuna del conocimiento, ¿no? Hoy creo que también lo sigue siendo, pero bueno, se ha diversificado un poco la cosa. Y todo el mundo, ¿qué pasó con Almafuerte? Almafuerte iba y daba clase acá, allá, qué sé yo. Llega un momento en que lo distinguen como uno de los mejores maestros y después le dan una patada en el trasero diciéndole: señor, usted no puede dar más clase porque no tiene título. La historia de Almafuerte, ¿no? Es el que dijo, no me acuerdo bien, no te des no te des por vencido ni a un vencido. Yo creo que ahí está el kit. Entonces, Almafuerte terminó siendo vilipendiado, digamos, por su condición de no docente. Se lo apartó de la educación. Entonces, como no era docente, nunca se le consideró un plan de jubilación, digamos, justamente por esto mismo. Y ahí es donde se caen en otra cuestión que tiene que ver justamente con esto de que muchos saben enseñar, tienen esa capacidad de poder enseñar y demás, pero no tienen el papelito. Y muchos de estos nos dejan la impronta del docente. Todos tuvimos las improntas. ¿La impronta qué es? La huella. Entonces todos los docentes nos dejan improntas, huellas, que pueden ser positivas o negativas. Positivas o negativas. Entonces, la impronta positiva es aquel docente que gracias a él, yo vi la vida de otra manera distinta, encontré mi profesión, encontré mi vocación, supongamos, y que yo tengo recuerdos muy buenos de esa persona, sobre todo de sus enseñanzas. Es una impronta positiva. La impronta negativa, que yo tengo de muchos docentes que yo tuve, tipos que tiraban las fotocopias ahí, o nos dictaban todo el tiempo. Ellos abrían la carpeta y nos dictaban de la carpeta de un resumen que ellos habían hecho y no explicaban nada. Como aquel otro que nos tiraba una ecuación que ni siquiera él lo podía solucionar en la pizarra y se ponía a leer el diario, en esa época, ¿no? Y después decía: bueno, listo chicos, sonó el timbre, la semana que viene les traigo la respuesta. Listo. Las improntas docentes. Entonces eso es importante también, ¿no? Después también hay que tener en cuenta un montón de cuestiones que sufre la escuela el día de hoy. Hoy, bueno, está muy circunscripta la escuela por cuestiones que tienen que ver con la política educativa, ¿no? Las políticas educativas son aquellas políticas que toman en cuenta la escuela con sus procederes, reglamentaciones, normativas y demás, para poder desenvolverse como tal. El tema es cuando mete la cuchara la otra política, la de afuera. Y a veces, y esto lo tiro nomás, tómenlo, déjenlo, la escuela se usa como un elemento panfletario del Estado. Nuestra escuela, como las escuelas del mundo, se han usado como elemento panfletario del Estado, para reafirmar ideologías y demás, cuando en realidad la escuela debe tener una asepsia total con respecto a eso. Debe primar el conocimiento y nada más que el conocimiento. Y el conocimiento sin ser tendencioso. Entonces, bueno, a veces en estos días se está complicando ese tema. Y también a veces esta cuestión de la escuela también como una guardería. En el caso de la escuela técnica, la escuela técnica en muchos casos es una guardería sofisticada. ¿Por qué? Porque el chico está todo el día metido ahí. El padre tiene donde dejarlo
y encima hasta aprende alguna cosa. Por eso es una guardería sofisticada, ¿no? Si buscan el término sofisticación o sofisticado, quiere decir alguien que está lleno de adornos, digamos, no es que es algo, oh, qué grande. Sofisticado es un kiosquito que está lleno de cosas, y contra otro que no tiene nada, y este es más sofisticado que aquel, listo, ya está. Entonces, bueno, eso también atenta a veces en contra de lo que es la educación, en contra de lo que es la escuela. Es ese pensamiento de que la escuela es una guardería, ¿no? Y a veces se nota mucho cuando hay medidas de fuerza, se nota mucho cuando hay feriados, se nota mucho cuando los padres no saben qué hacer con sus hijos. Yo siempre digo, y ojo, me hago cargo de lo que digo, yo siempre digo, es más fácil, señoras y señores, no tener hijos. Es muchísimo más fácil. Pero si decidieron tenerlo como yo, me hago cargo. Se los dejo, se los tiro por ahí. Seguramente después van a empezar con los comentarios, así que bueno. Y hoy en día también vivimos un clima social complejo, un clima social muy complejo. Una compañera de la carrera de gestión educativa contaba una anécdota. Ella daba clases, era maestra primaria, daba clases en una escuela de afuera de la ciudad, ¿no? De las afueras. Y contaba como un chico iba y le pedía, señorita, no tengo lápiz. Y entonces le decía, pero fulanito, si yo te di lápiz la vez pasada. Bueno, pero ahora no tengo lápiz. Entonces venía la maestra, le traía el lápiz y él lo agarraba y un lápiz nuevito, delante de la maestra le hacía así, crack. Maestra, no tengo lápiz. Entonces, ¿qué debe hacer uno ante estas cosas? ¿El chico tiene la culpa? ¿No tiene la culpa? No sé. Es toda una complicación. Uno tendría que estar en el lugar ese donde el chico, después que sale de la escuela, va y está ahí. El contexto tiene mucho que ver. Yo me acuerdo, yo suelo usar mucho Facebook y miro memes y miro placas y nunca me voy a olvidar de una donde hay una maestra donde sostiene un paraguas y donde están todos los chicos debajo. Y el mensaje es más o menos así. El mensaje es que hay que cuidarlos porque uno no sabe del infierno de dónde vienen. Y en ese momento la escuela, es una frase más corta, pero no recuerdo. Y que la escuela es su momento distinto, es el momento donde está calentito, es el momento donde puede tomar algo, donde puede calentar la panza, donde puede comer un pedazo de pan, y donde en una de esas, y la parte de los contenidos que tiene que aprender están a lo último, están en la última parte, allá abajo de todo, en los suburbios de toda la cuestión de los estratos sociales, ¿no? Y entonces la escuela hay que planteársela, hay que plantear bien la escuela que realmente queremos, la escuela que nos tiene que servir, pero para eso hay que hacer todo me dicen, pero los docentes no enseñan nada. Y es difícil. A mí me toca, por ejemplo, yo me acuerdo que estábamos viendo los armónicos, para que más o menos sepan, aquel que es músico, por ejemplo, cuando hace vibra una cuerda, tiene subtonos, ¿no? Entonces octavas y demás. Bueno, esos son armónicos, ¿no? Como para hacer una cosa muy cortita. Y eso es toda una cuestión matemática. Y entonces explicaba así, porque si se genera el primer armónico, el segundo, y en el tercer armónico, que es donde se puede amplificar. Entonces los chicos dicen, perdón, profe, todo eso que está desarrollando ahí no tenemos ni idea. ¿Cómo que no? Le digo, ¿no? ¿No entienden esto? No. ¿No vieron serie de Fourier? No. ¿No vieron serie? No. Entonces, bueno, ahí estamos con chicos que pasan de la primaria a la secundaria, y no saben geometría.
chicos que están en cuarto año y no saben, como me pasó una vez desarrollando un cálculo bastante complejo de lo que es la caída de tensión que se produce en el conductor. O sea, yo si pongo un cable muy largo, para el ama de casa, por ejemplo, si yo tengo que tratar de usar el cable más grueso y el más cortito que tenga para enchufar una plancha. Pues si uso un cable muy finito y muy largo, no voy a tener casi calor en la plancha y posiblemente se funda el cable. Bueno, entonces haciendo todos esos cálculos y uno de los alumnos me dice: profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo entendí todo, lo único que no sé es de dónde sacó ese número. Y eso mismo me pasó 2 veces en distintos momentos. ¿De dónde salió ese número? ¿Cuál le digo yo? Ese que está ahí, 3,14 pi. Cuarto año de la secundaria. Entonces, bueno, evidentemente hay mucho por hacer, y bueno, el docente está para impartir las clases teóricas como mejor le salgan, tratando de lograr esa transposición didáctica, que es tratar de explicar los conceptos y bajarlos a un nivel que del otro lado se entienda. De nada me sirve a mí demostrar que soy un capo llenando pizarrones y del otro lado lo único que tengo son gente aburrida, gente que se perdió a la primera cuarta parte de la primera pizarra y después ya no me siguió más, me está mirando pero está con la mirada perdida en cualquier otro lado y está rogando llegar a su casa para ver si con algún tutorial lo puede entender mejor. Entonces hay que pensar mucho las clases, yo me acuerdo, bueno, el año pasado teníamos que ver la cuestión de los optocopladores. Los optocopladores son un aparatito que se basa en un proceso físico llamado fotoelectricidad. Y entonces justo era 9 de junio. Entonces pongo en la pizarra 9 de junio de 1910. Ay, los chicos entraban a mirar y decían: profe, medio como que le está errando al año, ¿no? No, sí, tiene razón. Bueno, pero justamente el 9 de junio de 1910, Albert Einstein publica su teoría sobre la fotoelectricidad en una publicación técnica, y gracias a eso luego logra el premio Nobel. Entonces aproveché la circunstancia para meter el tema y para que vayan quedando algunas cosas. A veces hay que ser creativo y eso no está en un manual, no está en el ABC de nada, no hay una receta de cocina ni nada por el estilo. Es inventiva, que a veces surge, a veces no surge. El pensar las clases, el decir: che, yo salgo de acá, por ejemplo, o la noche anterior ya estoy pensando cómo voy a encarar la clase que me toca el otro día. ¿Con qué puedo hacer las analogías? ¿Con qué le puedo hacer el clic, el insight del que tanto se habla? ¿No? Los docentes tienen que planificar. Y la planificación, gran parte de la burocracia, el docente se la pasa más haciendo cuestiones de burocráticas que dando clases frente a alumnos. Esa es la verdad. ¿Sirve o no sirve? Lo dejo ahí en tela de juicio. Yo tengo mi propio concepto acerca de eso, pero me lo guardo. La planificación termina siendo una cosa rígida. Salimos de los programas que antes eran del CONET, o como para las escuelas comunes, para los bachilleratos o para los mercantiles que habían antes, que solo venía un programa rígido. Salimos de esa rigidez para irnos a decir: no, lo convendría dar esto y convendría. Pero después al final termina volviendo a hacer esa planificación rígida, con esos temas de que yo mismo me puse la soga al cuello y lo tengo que dar. Y entonces ahí es donde tengo que lograr la suficiente cantidad de sentido común para decir: che, no voy a poner tanta cantidad de competencias o de capacidades en la planificación, porque no lo voy a lograr. Y si no lo logro, después le estoy complicando a otro docente que se va a fijar en mi planificación y va a pensar que yo di todo esto y no lo di. Entonces tengo que ser muy claro con respecto a eso. Pero, en definitiva, es todo lo mismo, es parte de lo que es la burocracia educativa. La burocracia educativa. Pero seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo chicos que tienen problemas con la interpretación o la comprensión de las consignas. Esto derivado de que les falta lectura, no leen, no entienden un texto.
la cuestión esta de la lectura en la casa se perdió, entonces la escuela muy poco puede hacer al respecto. En clases que son muy rígidas también en lengua, por ejemplo, ya tengo los comentarios acá abajo, los profesores de lengua que me van a pegar acá me la van a dar. Con siempre los mismos libros para leer, donde de un curso al otro dice, está tal cosa, yo te voy a pasar el resumen, así lo tenés vos también listo. Entonces no esa otra cuestión de decir, bueno, ¿qué te gustaría leer? ¿Qué te interesaría leer? Algo que sea serio. Hay autores que mejor ni leerlos porque son un fiasco, ¿no? De los clásicos que te gustaría leer, de los que no son clásicos, de los modernos que te gustaría leer. Pero para eso el docente tiene que ser, y si es de lengua, tiene que ser un ávido lector. Se supone que si un docente da literatura o da lengua es porque es un ávido lector. Yo soy docente de electrónica y vivo experimentando con la electrónica, que me levanto hasta que me acuesto los fines de semana y demás, porque me gusta y porque me gusta enseñar lo que yo aprendí. Yo también me imagino que el docente de lengua hace lo mismo. Y dicen, pero ¿por qué estás hablando de lengua si de lo que estamos hablando de otra cosa? No, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. No puede ser que yo le dé un texto, una guía a un chico y no sepa comprenderla, no sepa entenderla, o que se enoje conmigo, por ejemplo, cuando le bajo puntos en un trabajo práctico, en una guía desarrollada o en una evaluación misma, cuando le saco puntos porque no tiene acentos, porque le faltan H's, porque no sé, así con Z y cosas por el estilo. No corresponde. No corresponde, ¿por qué? Porque ante todo va a ser un chico que va a tener un título secundario y por lo tanto tiene que cumplir con lo mínimo: saber leer, saber interpretar un texto, saber de qué se trata algo. Entonces, bueno, eso es muy difícil. Yo me acuerdo mi hija, pobrecita, yo trabajaba todo el día, entonces yo le decía, bueno, ¿querés ganar plata? Y entonces le pagaba. Yo, cheque antipedagógica, no sé, a mí me sirvió. Yo veo los resultados hoy, mi hija ya es grande. Yo decía, bueno, listo, yo vuelvo a las 10:30 de la noche de trabajar. Yo estaba todo el día trabajando hasta la noche. A la mañana tengo otro trabajo distinto a la educación y después a partir de las 3 de la tarde en la educación. A la mañana trabajo como técnico. Y entonces decía, bueno, para la noche quiero el resumen de Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Entonces yo sabía, porque yo ya lo había leído antes, ¿no? Pues yo ahí sabía que ella lo había leído. Y entonces me contaba y me van a hacer un resumen en 2 hojas. Entonces de esa manera no solamente tuvo que leer, tuvo que comprender, tuvo que entender y tuvo que resumir en 2 hojas. ¿Qué es lo que hacía el maldito duende Puck y todas sus tropelías, ¿no? Por ejemplo. Entonces listo, tome, acá tiene. Y bueno, para mañana Macbeth. Y para pasado Hamlet y así. Igual que con las tablas de memoria, 20 pesos por cada tabla en ese tiempo. Y bueno, y una tabla no se la acordaba, 20 pesos menos. Y así. No es didáctico lo que les estoy diciendo, pero a mí me sirvió. Entonces a veces uno tiene que recurrir a esta cuestión de lo que es... Hay algo en la carrera docente que se llama currículum oculto. ¿Qué es el currículum oculto? Es aquello que no está escrito, que no está escrito en la planificación, que no está escrito en el temario y que yo lo uso para poder fortalecer algún conocimiento y yo lo doy aparte, yo lo auno, lo anexo de alguna manera, sin estar escrito en ningún lado. Ese es el currículum oculto y si uno lo sabe manejar correctamente, puede llegar a ser muy, muy fortalecedor de los conceptos. Y ahora está otra cuestión, hablando ya de escuelas técnicas. Las escuelas técnicas tienen un año más, siempre tuvieron un año más que todas las otras escuelas, porque es una tecnicatura, básicamente. Hoy en día son técnicos profesionales, escuela secundaria, educación técnica profesional, son técnicos profesionales, entonces van a tener un título de técnico profesional, entonces tienen que saber muchas cosas y por eso el doble turno también, tienen mucha más cantidad de horas que
que una escuela convencional y demás. Y estamos perdiendo clientes. ¿Por qué? Porque ya no es tan atractiva la escuela técnica. Quizás deba repensarse en el futuro, no sé. No hay inserción laboral segura. Yo, en los tiempos en que yo estudié, yo sabía que si era técnico iba a tener mucho más posibilidad que aquel que no era técnico. Hoy es medio como que está todo igual. Hoy se acható todo, está todo achatado por distintas circunstancias sociales, políticas, de Estado. Entonces hoy el hecho de que el chico se mate haciendo un año más no le va a significar que el día de mañana va a tener mejores posibilidades que otro acá en mi país hoy, ahora. Entonces, bueno, seguramente hay cosas que van a tener que cambiar. Una cosa que sí hay que sacarse el sombrero es que le va a servir si sigue a una carrera de ingeniería en la universidad, porque va a tener una preparación que va a estar un poquito más adelantado que si hubiese ido a otra escuela. Pero bueno, aún así, yo creo que para hacer este trabajo de docente, uno tiene que sentirse parte de la institución. Y sentirse parte de la institución no es ser chupamedias, no es ser obsecuente. Estoy hablando de sentirse parte de la institución, de tratar de que la institución logre más cosas para que los chicos también vean logros, vean hoy, por ejemplo, se está trabajando mucho en talleres que son adicionales, como el taller de robótica, como talleres de robótica en casi todas las escuelas, inclusive no técnicas, y los chicos le meten onda y demás, y no tienen más nota por eso, ojo, no. Y es una obligación más que tienen, es un taller, o sea que no van a tener nota por eso, no va a figurar en ningún lado, pero sin embargo lo hacen con mucho entusiasmo, y yo creo que eso es muy, muy positivo. Y en otros lugares donde hay talleres de lectura y demás, creo que es importantísimo. Y eso es lo que hace que una institución no sea ladrillo sobre ladrillo. Es lo que yo siempre digo. Las instituciones, cualquiera sean, escuelas, cualquier institución, no son más que clubes, no son más que ladrillos sobre ladrillos, sino hay del otro lado gente comprometida, gente que haga de la ética y de la moral sus banderas, ¿no? Para poder seguir, y que sobre todo se sienta parte de, ¿no? Se sienta parte de. Y eso a veces no es tan fácil de lograr, sobre todo en las escuelas donde algunos se acordarán de los diagramas de Venn, los conjuntos. Bueno, está el conjunto de directores, por otro lado está el conjunto de docentes, por el otro lado está el conjunto de porteros, por el otro lado está el conjunto, y así son todos conjuntos, pero que no confluyen en algún punto a veces. ¿Por qué? Porque son inconmensurables, digamos. El docente tiene una preocupación, tiene una misión, el directivo tiene otra, pero qué lindo que sería que en algún momento se encontrara un camino en común, y en donde eso haría que todo esto sea mucho más eficiente, sea mucho más interesante. Y hoy estamos en un desafío permanente. Hoy están las IA, las inteligencias artificiales, el ChatGPT. A ver, ¿cómo puede hacer un docente para competir contra la inteligencia artificial, contra el ChatGPT? ¿Cómo puede hacer? Y bueno, tarea para la casa. En cada una de las materias va a tener que buscar la forma de usar, como en el Aikido, ¿vieron? El Aikido es un arte marcial donde aprovecha la fuerza del contrincante para revolearlo para el otro lado con su propia fuerza. Bueno, algo más o menos así, ¿no? Habría que buscar la forma en cada uno de los espacios curriculares
Así que es todo un desafío. Eso es todo un desafío. Y bueno, ya queda en cada docente ver cómo le va a hacer frente, imagínense que son Quijotes contra los molinos. Y bueno, hay que tratar de ganar la pulseada. Vamos a ver si se puede. Y bueno, ser docente no es para cualquiera. Hay mucho estrés, hay mucho... como todo ambiente laboral, no hay que olvidarse que es un ambiente de trabajo. Entonces está llena de humanos. Y como humanos, bueno, tienen cosas buenas, cosas rescatables, cosas no tan buenas y demás, ¿no? Entonces eso también genera alguna expectativa medio negativa al respecto, pero bueno, como todo ambiente de trabajo. Y aquí es donde alguno va a decir, bueno, pero si sos docente, bueno, justamente, ¿cómo arranco con esto? Diciendo, soy docente sin haberlo deseado. Ya hace 31 años que estoy en la escuela. 31 años. Me di cuenta porque me fijé en el... ¿cómo es que se dice? En la hoja de concepto. 31 años. Y alguno va a decir, bueno, pero entonces no tenés vocación. No tenés vocación. Como en algunos casos que suele pasar. Que dicen, che, no te están pagando correctamente y no vas a trabajar. Y sí, no voy a trabajar porque el tema de los paros y todo ese tipo de cosas. Yo tengo mi punto de vista acerca de los paros, pero bueno, estoy de acuerdo con el docente que hace paro. Lo que sucede es que yo no solamente veo la docencia, sino de otra cosa más, ¿no? Pero entiendo perfectamente al docente que hace medidas de fuerza, porque es su único sostén y sostiene una familia con eso. Y entonces hay mucha gente que se llena la boca con la palabra vocación. ¿Qué es vocación? Vocación es la inclinación que tiene una persona para dedicarse de lleno a alguna profesión o a un modo de vida. El maestro que decide ser maestro para toda su vida, el cura que decide ser cura para toda su vida, el doctor, el abogado, ¿no? Pero eso no significa trabajar gratis. No está dentro de la definición de vocación. Bueno, el tema da para mucho, el tema da para un montón, no sé cuánto llevo y cuánto voy a tener que editar en todo caso. Pero bueno, desde ya, muchísimas gracias por la paciencia y espero que este podcast les sirva, sobre todo a aquellos que son docentes y todavía están tratando de buscarse dentro del camino ¿no? Por supuesto, como siempre, estos son puntos de vista personales, míos, no son recetas de cocina para nadie y bueno, con la única esperanza de que esto puede llegar a servirle a alguien diciendo, en esto sí estoy de acuerdo, esto yo no lo había visto así, así que bueno, espero que esto de alguna manera les sirva. Así que ante todo, muchísimas gracias por haberme seguido hasta acá en estos podcasts en mi canal. Muchas gracias.